Buenas tardes. Queremos, en primer lugar, vamos a abrir entonces esta mesa que plantea básicamente la experiencia nuestra experiencia con la pandemia de COVID-19 en el servicio de recién nacidos, una experiencia perinatal con la pandemia COVID-19. En primer lugar, agradecer al Congreso, a la Sociedad Uruguaya de Pediatría y a la organización del Congreso por dejarnos participar y por mostrar nuestra experiencia. Y bueno, básicamente vamos a tocar dos temas. Por un lado, los resultados neonatales en embarazadas por infección por COVID. En este caso es la profesora adjunta, la doctora Elena Sobrero, quien va a hacer la presentación. Y luego vamos a mostrar algunos de los aspectos que utilizamos para el manejo de esta situación en base a guías o protocolos que desarrollamos y que pusimos a punto en el servicio. Así que desde ya le doy la palabra a la doctora Elena Sobrero para desarrollar su ponencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Esta va a ser una presentación compartida. Yo inicialmente les voy a mostrar algo breve de la evidencia que hay en la que hemos basado nuestras conductas y algo sobre las cifras de cómo fue evolucionando la pandemia con nuestros resultados en los recién nacidos. Estas son un poco las preguntas que vamos a responder inicialmente. Después les vamos a mostrar cómo fue nuestra pauta de manejo. Eso se los va a mostrar el doctor Silvera. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la transmisión vertical, si estos recién nacidos tienen mayor morbimortalidad, si influye en algo la severidad de la enfermedad materna, qué conducta tomar con la lactancia y qué hay publicado, y bueno, mencionar algunas otras complicaciones y un en suma. Con respecto a la morbimortalidad, vamos a aclarar que nosotros vamos a mostrar cifras, pero tenemos que aclarar que en nuestro hospital no tenemos CTI para las madres, por lo tanto no asistimos a los hijos de las madres que cursaron con enfermedad crítica o severa, por lo cual, nuestros datos están un poco sesgados y nos vamos a mostrar sobre todo casos de madres que cursaron con enfermedad, como les vamos a mostrar, en su mayoría asintomáticas o leves, ¿tá? Tengo que agradecer a los estudiantes de pregrado que en su monografía de Metodología Científica 2 están recabando estos datos. Estos son algunos de los datos parciales que les vamos a mostrar y muestran todas las madres desde marzo del 2020 a junio de 2021 inclusive. En esta tabla mostramos un poco las cifras de cómo fue evolucionando la aparición de casos en el Hospital Peña Rosell. Como ven, en marzo del 2020, cuando se inicia la pandemia en el país, y hasta noviembre tuvimos 0 casos de embarazadas, empezando a aparecer los casos a partir de diciembre, coincidiendo con la aparición en nuestro país de la cepa de la variante P1. Y recordando que en marzo del 2021 se empieza con la vacunación en nuestro país, incluyendo inicialmente a las gestantes con factores de riesgo y posteriormente se libera la agenda en junio cuando se consideran que son población de riesgo todas las embarazadas. Acá lo vemos gráficamente como para ir viendo cómo es la evolución. A ver si se ve ahí el marcador, ¿sí? Vemos la evolución de los casos en nuestro hospital, la aparición de la vacuna, cómo fueron evolucionando los casos en el país y acá cuando empezamos con la vacunación. A destacar en este periodo contamos con un informe publicado por el doctor Brioso, que les voy a mostrar más adelante, que en nuestro país, no en nuestra maternidad, nosotros en nuestra maternidad tenemos 0 muertes, por lo que les decía, nosotros no asistimos embarazadas que tuvieron enfermedad crítica, pero en ese periodo hubieron 10 muertes maternas. Con respecto ahora, pasando un poco a las preguntas que nos hacemos en la atención de los recién nacidos, bueno, ¿hay transmisión vertical? Bueno, sí, hay transmisión vertical documentada, poca, pero hay, o sea que parece que está el riesgo, pero no está muy claro aún. El riesgo sería muy bajo, pero bueno, no debemos dejar de lado que hay casos bien documentados en los que se cumplen todos los criterios de que hubo una transmisión vertical, ¿ah? En nuestro hospital, en ese periodo que asistimos a 188 recién nacidos vivos, de 185 madres, porque 3 eran gestaciones gemelares, tuvimos 2 casos positivos de PCR. Nosotros a todos los recién nacidos, como les va a explicar Fernando, en las primeras 24 horas, a un hijo de un recién nacido, una madre COVID, se le hace una PCR. Tuvimos 2 positivas y nosotros lo consideramos una contaminación porque la PCR posterior fue negativa. Eso no lo consideramos como una transmisión vertical. Recuerden que para nosotros hacer el diagnóstico de transmisión vertical debemos demostrar la presencia del SARS-CoV-2 por PCR en placenta, en líquido amniótico, en sangre de cordón,
así como en los hisopos nasofaringios y orofaringios después del nacimiento. ¿Ah? Esto es lo que yo les refería, que esto está considerado en la bibliografía, que una sola PCR positiva, si bien puede ser una infección, la mayoría de las veces pueden ser fragmentos virales adquiridos a través del canal del parto o del entorno postnatal inmediato y no una verdadera infección, que fue así como consideramos esas 2 PCR positivas que tuvimos en los recién nacidos que posteriormente fueron negativas. Con respecto a las características de las madres que nosotros asistimos, recordando que no tenemos CTI, en su mayoría se presentaron asintomáticas al ingreso, el 88%, o sea que el diagnóstico se hacía por screening con PCR al ingreso. ¿Ah? Fueron en su mayoría madres jóvenes con una media de 24.3 años y una paridad de 2.2, y en este periodo no ingresó ninguna que tuviera ni siquiera una dosis de las vacunas. ¿Ah? Y como les decía, 65% de las ingresadas, el diagnóstico se hizo en ese momento de infección. Esto es un poco el momento en el que se hizo el diagnóstico de infección. Como ven, la mayoría fue al ingreso. Fueron muy pocas las que venían cursando enfermedad de varios días de evolución, como ven, es el 11%. Porque las que son 2-3 días en general era por demoras a veces iniciales en el resultado de PCR. O sea que la mayoría se presentaron asintomáticas y diagnosticadas al ingreso. Con respecto a las características de las madres, estos son datos parciales, nos falta todavía analizar un poco más de la comorbilidad, pero bueno, 8 eran asmáticas, habían algunas hipertensas crónicas 2, con sobrepeso y obesidad 2, pero creemos que estamos bien calculando los índices de masa corporal porque creemos que había más pacientes con sobrepeso. Una tenía también una coinfección con VIH y una diabética pregestacional. 4 de estas madres en este periodo debieron ser trasladadas a CTI, pero ninguna, lo que queremos destacar es que ninguna se vinculó a la enfermedad por COVID, ¿tá? El traslado surgió por complicaciones del embarazo, como fue una eclampsia, un HELP, y en 2 pacientes el diagnóstico de hígado graso. Este es el trabajo que les mencionaba, publicado por el doctor Brioso y su equipo, que analiza la mortalidad materna en este periodo. Como les decía, en este periodo hubieron 10 muertes maternas, ninguna es procedente de nuestro hospital. Esto fue una vigilancia que se hizo en todo el país a través de este equipo. Y bueno, lo que sí se destaca que hubo un aumento en la mortalidad materna que se triplicó en este primer semestre del año. ¿Ah? La mayoría de las muertes fueron provocadas por complicaciones respiratorias. El nacimiento de los recién nacidos fue por cesárea en el 90%. Y con respecto a los resultados perinatales, dependieron de la edad gestacional en la que se interrumpió la gestación, como les voy a mostrar ahora en un cuadro más adelante. Y bueno, pasando ahora un poco a los resultados neonatales de qué sabemos, nos preguntamos, bueno, ¿estos recién nacidos tienen más morbimortalidad? Y les vuelvo a mostrar un poco las cifras nuestras, recordando que son hijos de madres con enfermedad leve o asintomática. ¿Ah? Esto es como una suma de toda la bibliografía. Sabemos que el 95% de los hijos de madre COVID nacen en buenas condiciones, están asintomáticos. La morbilidad se ha relacionado en gran medida cuando hay que hacer una interrupción prematura, porque en general la interrupción siempre surge por causa materna y no por causa fetal, ¿tá? Y la mayoría de los que han tenido la infección ha sido de transmisión postnatal y no de transmisión vertical, como les mencionaba previamente. ¿Tá? Como yo les decía, una de las preguntas que siempre nos hacemos, bueno, ¿influye la gravedad del COVID materno? Esto como para recordar cómo se clasifica la enfermedad por COVID, que puede ser asintomática, leve, moderada, severa o crítica. Nosotros solamente asistimos a hijos de madres con enfermedad asintomática, leve, y solo un caso de moderada tuvimos. Como no tenemos experiencia en eso, acá les pongo uno de los trabajos que metodológicamente ha sido de los mejores publicados últimamente, que es un trabajo multicéntrico realizado por el grupo de Oxford de Intergrowth, que se reclutaron 43 hospitales de 18 países. En este trabajo, que es un trabajo de casos y controles, por cada gestante COVID positiva se tomaban 2 COVID negativos de edad gestacional similar para hacer el control. Y lo que encontraron es que a medida que aparecían síntomas y según los síntomas y la gravedad de la madre, aumentaba, como vemos acá. Vamos a prestar atención a 2 índices, que uno es el índice de morbilidad neonatal grave y el otro es el índice de morbilidad y mortalidad perinatal, y como vemos, a medida que la madre es sintomática y según la aparición de los síntomas, especialmente cuando nos vamos a los síntomas respiratorios severos, aumenta la morbilidad y la mortalidad para ese recién nacido. O sea que sí influye inicialmente por estos trabajos. Hay que ver que hay que tomar con mucha precaución, porque no nos podemos olvidar que muchos de estos recién nacidos son prematuros por la enfermedad materna y muchas veces no nacen en las mejores condiciones y tienen una menor edad gestacional.
Acá vemos en este gráfico del mismo trabajo que muestra cómo la edad gestacional baja a medida que la madre está más sintomática. Acá vemos en la línea azul, estas son las madres con COVID positivo sintomáticas, y vemos cómo se corre la línea de edad gestacional, o sea que a medida que cuanto más sintomática la madre, más incidencia de prematuros tenemos, por lo tanto eso también puede ser causa de la morbilidad que está descrita en los trabajos. Esto es del trabajo publicado por Brioso, de las 10 madres fallecidas en nuestro país. A destacar, bueno, eran madres en su mayoría jóvenes, entre 18 y 34 años. A destacar también que la mayoría tenía alguna comorbilidad, excepto 2, pero bueno, la comorbilidad más frecuente que hubo fue el sobrepeso y la obesidad. Y de todos estos recién nacidos, solo 1 fue de término, ¿no? 4 fueron entre 24 y 32 semanas, hubo también una muerte fetal menor a 24 semanas, pero destacando que solo 1 era de término. O sea que en los casos graves, lo que sí aumenta francamente es la prematurez. Y con respecto a la situación perinatal, hubieron 3 muertes fetales, 1 muerte neonatal, 2 de estos prematuros tuvieron afección neonatal y 4 tuvieron buena evolución. Siempre esto fue dependiendo de la edad gestacional. Otra de las preguntas que ya más o menos, bueno, estaban un poco analizadas en el trabajo anterior, pero bueno, hay varios trabajos que discuten sobre si hay o no aumento en la mortalidad neonatal. Esto es bastante discutido, pero la mayoría de los trabajos muestran una igual incidencia de muerte neonatal en los hijos de madre COVID. O sea que no aumentaría la mortalidad de los recién nacidos haber nacido en un ambiente COVID. Con respecto a nuestros recién nacidos, bueno, la vía de nacimiento, como en la mayoría de las publicaciones siempre surge que hay un gran aumento en las cesáreas. Nosotros en nuestro grupo tuvimos un 36% de cesáreas, que si analizamos los años anteriores, vemos como un leve aumento en este grupo. Si vemos el 2020, que ya era un año pandemia, esto está sacado de los informes de los CIP anuales de nuestro hospital, estábamos en un 33,7% de cesáreas. Si bien este año, como vieron, los casos de COVID fueron muy pocos, pero vemos una tendencia en aumento. Y si vemos solo el grupo COVID, tenemos un 36% de cesárea. A destacar una de las cosas que, bueno, nos sorprendió gratamente, que a pesar de todo esto, nosotros pudimos mantener la conducta de mantener una ligadura oportuna de cordón umbilical, la cual está constatada en la historia en un 76%, aunque creemos que haya sido mayor y que no haya sido consignado en la historia. Con respecto a la edad gestacional, en nuestro grupo no vimos que haya un aumento en los prematuros, ¿no? Acá están clasificados y si comparamos con los informes de CIP de años previos, vemos que no hay mayor número de prematuros en el grupo de las madres COVID. Y en cuanto a dónde derivamos estos pacientes, también debemos destacar que la gran mayoría de los pacientes pudo, dado que la mayoría fueron de término, pudo ir con su madre a una sala de alojamiento madre-hijo, o sea que 148 de los 188 recién nacidos pasaron a alojamiento con su madre. Los 40 que debieron ingresar, debemos destacar que, bueno, muchos tuvieron que ingresar porque la madre en ese momento había sido una cesárea y no tenía acompañante en las primeras horas, pero que rápidamente después pasaron a sala con ella. Y después las causas de ingreso no estuvieron vinculadas a patología con COVID, sino también estuvieron vinculados a su peso al nacer y a la prematurez. Estos 40 ingresados tuvieron contacto posterior con su madre en un promedio entre 2 y 14 días, que eso dependió muchas veces de la presencia o no de acompañante, como les mencionaba, pero fueron niños que por suerte no demoraron en su mayoría en tener contacto con su madre. Y de los 188 nacidos vivos que tuvimos un solo fallecido, que fue un recién nacido, que fue un pretérmino severo, que ya venía con una restricción del crecimiento en control, que pesó 650 gramos y a pesar de haber tenido corticoides prenatales, se presentó grave desde el ingreso con una falla ventilorrespiratoria y falleció a los 5 días. Con respecto a los recién nacidos, de los 187 restantes, lo que sí vimos fue un aumento en la estadía promedio de estos recién nacidos, que vimos que tuvieron una estadía promedio entre 4 con 5 días, que es un poco mayor a la habitual que solemos tener en los recién nacidos. Y con respecto a la lactancia, que era uno de los temas que nos preocupaba, porque sabemos que se ha publicado internacionalmente que hay una disminución en la tasa de lactancia, nosotros en el 95% de estos recién nacidos llegaron a recibir pecho. No fueron todos lactancia exclusiva, hubo un gran porcentaje que tuvo lactancia mixta, pero bueno, 95% se fueron al alta,
recibiendo pecho de una u otra forma. Y bueno, para nosotros fue algo importante porque estábamos siempre atentos a los trabajos y vimos que hay que mantener la lactancia, porque la lactancia no es de riesgo, sino al contrario, es, como les vamos a mostrar después en las pautas de manejo, es una protección para el recién nacido, como se ha demostrado en varios trabajos que han evidenciado la presencia de anticuerpos en la leche materna. Con respecto a otras complicaciones que nosotros no tuvimos en nuestra corte de pacientes, se ha visto también un síndrome inflamatorio multisistémico que es similar al que se observaba en pediatría. Este es un caso reportado de un recién nacido hijo de una madre con una COVID positiva que se presentó con una falla cardíaca y en el ecocardiograma se evidenciaban las coronarias moderadamente dilatadas y tuvo una buena respuesta al tratamiento con inmunoglobulinas. Esto como para tenerlo presente, nosotros no tuvimos ningún caso. Y bueno, en suma, antes de pasar un poco a la presentación del manejo, que nos parece lo más importante, creo que concluimos que sí hay un aumento en la prematurez, si bien no se evidenció en nuestros pacientes, pero aclaro, nosotros no tenemos CTI, o sea que asistimos madres asintomáticas o con síntomas muy leves. La transmisión vertical de coronavirus está documentada, pero puede ocurrir, pero nosotros no hemos tenido ninguna y creemos que es una complicación poco frecuente, que sabemos que la transmisión mayormente se da en la etapa postnatal, ¿no? Está descrito un aumento en la morbilidad neonatal, que esto pensamos que se ve sobre todo en los casos en que la infección materna fue grave, ¿no? Sí hay un aumento en la tasa de ingresos a la unidad neonatal. Nosotros no lo evidenciamos porque por suerte tuvimos casos en su mayoría asintomáticos y pudimos mantenerlos junto a su madre. Y bueno, sabemos que también hay una disminución en la tasa de lactancia. Creo que nosotros debemos reforzar un poco. Si bien logramos que 95% tomara pecho, creo que hubo mucho miedo de la madre con la lactancia exclusiva, que eso puede haber sido negativo, pero bueno, hay que insistir en que la lactancia va a proteger al recién nacido. Insistimos en la vacunación de la embarazada en base a los trabajos que hay, que nosotros ahora en el hospital estamos haciendo uno, que es la medición de anticuerpos en cordón umbilical. Estos son 2 casos reportados, una con la vacuna Coronavac y la otra con la Moderna. Así que creemos que es importante que la embarazada continúe con su inmunización. Y ahora vamos a pasar a la etapa de la guía de manejo que la va a presentar el profesor agregado, el doctor Fernando Silvera. Bueno, gracias, Elena. Todos estos números que presentó, todos estos datos que presentó Elena, en realidad se nos presentó, lo fuimos viendo, tuvimos que implementar algunas estrategias en la maternidad del Pereira Rosell. Como ustedes saben, es una maternidad que asiste entre 20 y 30 nacimientos por día. Entonces significó un desafío, un cambio en las conductas y un desafío que tuvimos que enfrentar para en esta nueva situación que nos proponía la pandemia del COVID-19. Básicamente, el problema era las madres con diagnóstico de COVID positiva, es decir, con diagnóstico de la enfermedad, pero también aquellas que eran sospechosas o aquellas que tenían el resultado, aun cuando no tuvieran la enfermedad, no teníamos certeza de en qué situación vinculado a la enfermedad estaban. Este es un gráfico que es bastante, que no quiere ser complejo, como vienen en azul es así el número de casos nuevos, y el promedio, la línea en azul es el promedio de cada 7 días de casos nuevos con COVID. Como ustedes pueden ver ahí, en el 20 de marzo, en marzo del 2020, a partir de, ya se hicieron las primeras reuniones entre los servicios, entre las cátedras de neonatología del Hospital Pereira Rosell, del Hospital de Clínicas, estuvieron los primeros encuentros para establecer recomendaciones para el manejo de la embarazada, para el manejo del recién nacido y la embarazada. El 20 de marzo, concretamente, se estableció la primera publicación de esto y de ahí se establecieron las guías iniciales de manejo de estas situaciones. Pero pasó un periodo de tiempo, en agosto del 2020 creo que es a destacar que se inicia en el Pereira Rosell el screening de todas las PCR para todas las embarazadas previo al parto. Esto marca una diferencia con respecto a lo previo. De aquí en adelante todas las embarazadas pasaron a tener su resultado, el resultado del estudio. Y nosotros, como decía Elena, recién en diciembre del 2020 tuvimos la primera paciente COVID positiva. Quiere decir que una latencia entre la instalación de estas guías
y luego lo que pasó en la realidad. Para después, a partir de diciembre, ya tener un aumento en rojo, están en el recuadro rojo aquí, están el aumento progresivo de las madres COVID positivas que fueron apareciendo como COVID positivas. Y ahí están las actualizaciones en verde, las actualizaciones que fuimos haciendo en la guía inicial, porque obviamente fuimos aprendiendo sobre la marcha, hicimos nuestra curva de aprendizaje de los problemas y de los desafíos que nos implicaban las nuevas, las madres positivas, los niños y las diferentes situaciones que se presentaban con estas en cada caso. Básicamente en las primeras recomendaciones son mucho más amplias, por supuesto, pero disponían en ese momento de información, de poca información, todavía no, y en ese momento no había evidencia de transmisión vertical de la enfermedad, es decir, la información era bastante acotada todavía al inicio de todo esto, en marzo del 2020. No se conocía bien si el virus podía o no pasar a la leche y transmitirse a la leche materna. Sin embargo, sí estaba claro que la transmisión horizontal de la madre al niño durante el amamantamiento, eso podría, por el contacto cercano, podía ser una fuente de contagio para el recién nacido. Y lo que sí hasta en ese momento no había casos de recién nacidos graves, es decir, los pacientes parecían ser no estar muy enfermos, aunque podían estarlo, por contacto con adultos o con adultos infectados. Esto eran un poco los planteos globales en esa primera instancia. Y se desarrolló una serie de estrategias para tratar de manejar a esta situación. Básicamente estaba centrada en la sintomatología de la madre, es decir, se separaba entre madres asintomáticas o con síntomas y obviamente si el recién nacido tenía síntomas. Pero lo que más nos sirvió es si la madre tenía síntomas o no tenía síntomas en el momento del ingreso, en el momento del diagnóstico, y ahí se separaban un poco las dos líneas de manejo, a dónde iba el recién nacido, qué medidas se tomaban, a destacar que nosotros en los dos servicios, tanto las dos cátedras que manejaron esta primera información, decidieron mantener la lactancia, lo cual creo que es una medida de impacto. No en todo el mundo fue así. Ustedes saben que hay países con un número importante de pacientes que decidieron suspender la lactancia. Nosotros, basados en estos hospitales, basados un poco en la información que teníamos y en la cultura de la importancia de la lactancia materna, se decidió mantenerlo, aun cuando esto significa un riesgo por el contagio horizontal. Nosotros, si bien en agosto de 2020 empezamos a hacer el screening de todas las embarazadas, a partir de tener el screening se nos presentó un problema y que fue que empezamos a ser dependientes del screening para la toma de decisiones. Es decir, nosotros dependíamos mucho de que tener el resultado negativo para la toma de decisiones y sobre todo para la conducta en la maternidad. Implica el tener el PCR negativo, nos implicaba un manejo habitual del recién nacido. El tener el PCR pendiente o el ser positivo o PCR pendiente implicaba el equipamiento con equipos de protección personal completa, en lo cual eso era todo un desafío teniendo este número de nacimientos. Lo pongo esto porque es uno de los problemas que surge, es la latencia que puede haber entre el realizar el estudio y tener el resultado. Eso también fue mejorando con el correr del tiempo, se fue actualizando y en nuestro servicio es uno de los servicios que tenía conociendo lo que pasa en otras realidades en el país, es uno de los servicios que más rápidamente accedía, prácticamente en las 12 horas llegamos a tener el resultado de los estudios, entre las 6 y 12 horas. Y esto no es un dato menor porque pudimos manejar las madres con más soltura, más tranquilidad, teniendo ya el resultado de la PCR. Los modos potenciales de transmisión son conocidos por todos, yo no voy a andar, pero básicamente se maneja la transmisión intrauterina, la transmisión intraparto. Y sin duda, el modo de transmisión más frecuente del SARS-CoV-2 está vinculado a la transmisión posparto inmediata, ya sea básicamente por las secreciones respiratorias maternas o del acompañante o del entorno del niño en el momento en el cual hay un contacto más estrecho con el niño. Esto implica que se deban tomar más de una medida para poder mantener la lactancia materna y se debe tener
más de una medida para el acompañante. El acompañante es fundamental aquí porque el acompañante puede contagiar. En una población como la que manejamos nosotros en nuestro hospital, que es de las poblaciones más vulnerables, de las poblaciones con problemas sociales, sobre todo más importantes, en donde no es fácil a veces contar con un acompañante, con más de un acompañante disponible para estar junto a la madre. Eso fue un desafío para poder mantener a la madre con su hijo en el alojamiento conjunto, porque la madre sí o sí en estos casos precisa. Y es uno de los motivos por lo cual Elena mostró anteriormente que nos motivó un número importante de ingresos, porque no contábamos con acompañantes COVID negativos, certificados. Eso es un problema, y fue un problema para nosotros. De todas maneras, también con el correr del tiempo fuimos mejorando en el acceso rápido a las PCRs y la comunicación con las personas que acompañaban a la madre. Puse este gráfico, Elena ya habló de esto, pero creo que estaba bueno mostrar el trabajo central que mostró la transmisión vertical del COVID, este trabajo que, como ustedes ven allí, encuentra la presencia del virus en casi todo, no solo en la placenta, a nivel de los exudados nasofaringeos, rectales, a nivel de la placenta, a nivel del líquido amniótico, etcétera, etcétera. Todas estas premisas se tienen que poder identificar y verificar para certificar la transmisión transplacentaria, la transmisión vertical transplacentaria. Por eso es tan difícil a veces de que uno certifique que el contagio del recién nacido fue a través de esta vía. De todas maneras, es posible. Esta microfotografía muestra en marrón la presencia del virus, lo que el virus puede generar a nivel del corión. Y entonces, es decir, como dice ahí, la positividad citoplasmática de las células trofoblásticas de la placenta en presencia del virus. Por tanto, la transmisión vertical es posible, es muy difícil de certificarla como tal, pero es posible y hay que considerarla, y esto se fue viendo en el correr de la pandemia. Nosotros, el otro punto crucial para nosotros, para todos, era la lactancia, la leche materna y el COVID. Ahora sí, un año después, de marzo a marzo, podemos decir que no hay evidencia prácticamente de que el SARS se transmita a través de la leche materna fresca o de la leche pasteurizada. Esto es una gran ventaja para todos, y sí hay evidencia del pasaje de la inmunidad contra el virus a través de la leche de madres e incluso a través de las madres que recibieron vacunas, sobre todo las estudiadas, por lo menos que nosotros accedimos a información, son las vacunas ARN liposomales, y también ha habido un estudio nuevo de Moderna. Digo porque creo que hay que estimular, obviamente, la vacunación. Estamos convencidos que la vacunación en las madres también es lo que ha cambiado la evolución de la enfermedad en nuestro país. Así que un poco estos fueron lo que nos fue modificando y ayudando a tener en cuenta las conductas con las madres y la posibilidad de tenerlos junto a sus hijos en el alojamiento. El desafío en el 2021, cuando seguimos actualizando las guías, era cuál es el sitio de mayor riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. Evidentemente, para nosotros, el lugar de mayor riesgo de transmisión de la enfermedad, no solo al recién nacido, sino también al resto del equipo de salud, es en la sala de partos o en la sala nacer, es decir, cuando la madre, durante el trabajo de parto, porque hay una gran posibilidad de aerolización. De aerolización del germen. Entonces son lugares cerrados en general, donde el equipo de salud y todos los que están adentro están muy expuestos a la posibilidad del virus. También en el bloque quirúrgico, sobre todo cuando se hace procedimiento sobre la vía aérea de la madre se intuba, se ventila, y en esos casos ahí es importante la chance de que el virus pueda transmitirse. Y después, como lo manejamos anteriormente, ya sea por la transmisión horizontal, y en los sectores de internación, básicamente nosotros establecimos que la posibilidad de contagio que era muy poca, muy baja, y era cuando el recién nacido estaba sometido a procedimientos sobre la vía aérea. Fuera de esos procedimientos, consideramos que el recién nacido no era capaz de contagiar a nadie. Y esto, si bien se mantuvieron las medidas de protección, fue fundamental para poder retribuir a aquellos niños, hijos de madre COVID positivas, hasta que tuvieran el resultado del exudado en los diferentes sectores de internación del servicio.
los cuidados, el manejo en el momento del nacimiento, nosotros lo que se hizo fue minimizar el número de personas, bajamos a un médico y una licenciado auxiliar por nacimiento y manteniendo siempre un tercero, que era un personal de apoyo que estaba afuera de la sala de partos, esperando ante la posibilidad de una complicación en ese nacimiento. Así que, perfecto. De todas maneras, esto se fue cumpliendo y también hicimos una curva de aprendizaje en esto y realmente yo quiero, en esta oportunidad que tenemos, felicitar y realmente reconocer cómo nuestros médicos y nuestros residentes, nuestros médicos, nuestros colegas trabajando en esto fueron adquiriendo rápidamente un aprendizaje en colocarse y sacarse en la colocación y la retirada del equipo de protección personal, que no sé si ustedes, los que están escuchando esta presentación, lo han hecho, pero no es sencillo colocárselo y más difícil es sacárselo correctamente. Por tanto, esto fue un aprendizaje que hicimos. Tratamos de minimizar el tiempo en el recién nacido y en la sala. Para esto nosotros en los recién nacidos complicados, con muchos factores de riesgo, los retiramos, los pusimos en una incubadora y los sacamos y el resto de la asistencia lo hicimos en un área adjunta donde nosotros podíamos manejarnos con menos cuidados de protección personal. Todos con equipo de protección personal, tratar de mantener a la madre siempre y al acompañante con N95, a todos con ligadura oportuna de cordón, como dijimos, y tratar de sostenerla el piel a piel con la madre. Eso lo intentamos sostenerlo en todas las situaciones. Luego, la asistencia cuando fue mantener la distancia o sacar al niño fuera de la sala. A todos les hicimos aspirado nasofaringeo en el momento del nacimiento o en la primera hora, cuando no se pudo realizar, y tratar de iniciar la lactancia directamente si el estado de la madre obviamente lo permitía. Nada más que para mostrar que en la asistencia del recién nacido, en las salas de internación, nuestra preocupación fue la ventilación, los periodos de las posibilidades de aerodización. Ahí fue básicamente durante el manejo de la vía aérea y que fue donde el equipo de salud debía sí o sí estar con el equipo de protección personal completo todo el tiempo para evitar algún riesgo que pudiera ocurrir. Esto no es sencillo, no sé cuántos de ustedes han manejado, como les decía, el equipo de protección personal, pero a reanimar o asistir de manera completa un paciente integralmente, un paciente que precisa reanimación en sala de partos o donde fuera, con todo el equipo, no es sencillo. Cansa, entorpece la visión, tanto las lentes como el cobertor se empaña, sofoca, es mucho calor el que la gente presenta y hay un protocolo estricto de colocar para ponerse y sacar el equipo de protección personal. Esto nos llevó a nosotros rápidamente a la conducta que dijimos anteriormente, que nos parece interesante y que nos dio resultado, es que nosotros hacíamos la primera asistencia del recién nacido al lado de la madre y luego rápidamente lo poníamos en una incubadora. Todos los recién nacidos de COVID positivas o pendientes se trasladaron adentro del hospital en la incubadora, ninguno fue en otro lugar. En incubadora a una sala contigua donde completamos la asistencia, lo que se necesitara hacer, lo hicimos y esto nos permitió manejar esta situación de compleja con más soltura y mejores resultados. En el alojamiento, el concepto de la tríada, es decir, donde el acompañante, el niño y la madre eran un todo y no podían salir de ahí, eso se mantuvo en el aislamiento. Siempre manejamos madres no sintomáticas en el alojamiento, las madres sintomáticas, cuando la madre era sintomática, en general tuvimos unas horas por lo menos al niño en un sector de internación. Obviamente todos los cuidados que ya mencionamos, no fue sencillo en nuestras salas mantenerlo 1,5, por lo menos 1,5 a 2 metros, que era la prescripción, la recomendación. No es sencillo mantenerlo porque las salas son chicas, de todas maneras tuvimos que salas de 2 pacientes, dejar las salas de 1 paciente, lo que generó la apertura de salas para este sistema, para mantener estos cuidados dentro del hospital. Esto no es un tema menor con todo lo que generó con este número de nacimientos, pero esto lo tuvimos que hacer para poder sostener a las madres con sus hijos dentro del alojamiento. Obviamente los cuidados de higiene y el acompañante a permanencia y obligatorio. El riesgo de infección horizontal ya lo manejamos, simplemente destacar que muchas de estas mamás se ordeñaron y tuvimos que mantener los mismos cuidados para ordeñarse. Es más, le voy a decir, para mí era más sencillo instruir a la madre, darle pecho, que toda la parafernalia de sacarse leche. Era más complejo, que lo tuvimos que mantener para aquellos niños que ingresaban a las salas de internación.
En los sectores de internación ya hablamos, simplemente la relación de enfermero-paciente trató de ser 1 a 1, no siempre se pudo, pero trató de ser 1 a 1 en la medida, eso fue el principio, después fuimos tomando confianza y ya pudimos tener otra relación de personal, y en los cuidados del equipo de protección personal también siempre, sobre todo en los momentos de mayor riesgo de aerolización. La circulación fue todo un problema, y ya estoy terminando. La circulación es todo un problema porque uno tiene que pensar que la gente no puede estar presa en una sala, tiene que circular, y esto debe tener una serie de normas para circular que se establecieron en el servicio, y fue todo un problema el control de esas normas. Y tuvimos un problema aparte, que no es un problema menor, que los niños cuyas madres están enfermas, el niño se separa de la madre, el niño que debe separarse, y ese recién nacido que mostró Elena, que fue el único que falleció, que fue un prematuro extremo, de 650 gramos, tuvimos muchas dificultades para lograr una adecuada interacción entre la familia y ese recién nacido, porque la familia, tanto el padre como la madre, eran los únicos que eran del interior, los dos COVID positivos. Esto fue un desafío para nosotros, y tal vez tuvimos un muy importante aprendizaje de ese paciente, pero tal vez no tuvimos las mejores conductas con ese paciente en particular, pero sí un aprendizaje importante que nos permitió prepararnos para los próximos. Al egreso hospitalario es otro desafío, porque nuestros pacientes tienen una vulnerabilidad social importante, y luego establecer que podían mantener esos mismos cuidados en su domicilio dependía fundamentalmente de tener una buena red de asistencia social, de una unidad de enlace que permitiera el diagnóstico en la periferia, de un equipo que pudiera controlar en la periferia. Era fundamental y es fundamental mantener los cuidados y la prevención en el domicilio, por lo cual debía establecerse un correcto diagnóstico de la situación de esta gente previo a la salida. Un poco es esta nuestra presentación. Les agradecemos la presencia y les agradecemos, no sé si hay preguntas ¿No hay preguntas? Bueno, perfecto. Nosotros les agradecemos a los que estuvieron presentes en esta presentación. Simplemente para redondear, yo quiero destacar dos cosas, ya que tengo un minuto para hacer dos cosas. Lo primero, de la presentación de Elena, quiero destacar la importancia que tiene para cualquier servicio extraer los resultados, registrar los pacientes, extraer resultados y sacar conclusiones del manejo. Creo que eso tiene una riqueza enorme para poder mejorar los cuidados y mejorar aquellas conductas que son mejorables. Y de la presentación esta final, con respecto a las guías, creo que lo más sencillo de hacer cuando uno se enfrenta a esta situación es escribir una guía. Es muy sencillo escribir la guía, porque uno se basa en la evidencia que tiene disponible y listo. Lo más difícil es bajar las guías a tierra. Y creo que lo que aprendimos en este año fue a bajarlas a tierra. Entonces, por eso nos atrevemos a presentarlas acá para que aquellos colegas que están disponibles para todos, por supuesto, y contrastables para todos aquellos que tengan algunas cosas que discutir. Por tanto, creo que esta presentación tiene esa riqueza. Agradecemos a todos la participación.